Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 5 de diciembre con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Estás bailando al ritmo del latido del corazón? Sí, parece un himno al electrocardiograma esta canción. Bueno, es que ya te aviso a ti y a los oyentes que hoy vamos a hablar y bastante de asuntos del corazón. A ver, no de prensa rosa, que te veo venir, Matías, ya sé lo que estás pensando. No, pero hablando de asuntos del corazón, este programa no tenía que ser realizado por un asunto del corazón, que es que hoy tenía que jugar España, pero claro, nos ha fallado España. Bueno, también hablaremos de eso, sí, jugará mañana, claro. Vamos a hablar literalmente del corazón, del órgano, pero también eso, de sentimientos, de pasiones, porque va a venir el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince a presentar su última novela que se titula Salvo mi corazón, todo está bien. Vendrá a la ventana de los libros. Pero es que nuestro revolucionario de hoy es un cardiólogo que ha mezclado su especialidad con la inteligencia artificial, luego lo contaremos. Y además de emociones, lo que tú dices, Matías, el fútbol. Pero es que además de emociones es de lo que se nutre en buena parte las fake news. Marc Amorós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre lo decimos, ¿no? Todo lo que levante pasiones, que esté además en el debate público, es carne de bulo, pero hoy, excepcionalmente, y por eso empezamos por aquí, Marc, hoy tenemos buenas noticias relacionadas con los bulos, porque sabemos que las políticas de alfabetización mediática funcionan en una sociedad, es decir, se puede educar contra la desinformación, ¿no? Sí, nos muestran un camino para luchar contra la desinformación y contra el efecto y las consecuencias que tienen las fake news. El baremo de la alfabetización mediática en Europa que se ha publicado ahora nos dice que Finlandia es el país con mejores datos, con datos más esperanzadores. Tienen una política contra la desinformación activa desde hace 10 años y es una política nacional que no depende del gobierno de turno, claro, para que nos entendamos, ¿no? Los datos que tenemos son muy esperanzadores. En Finlandia, por ejemplo, 3 de cada 4 ciudadanos creen en la veracidad de lo que leen en la prensa, 2 de cada 3 confían en lo que ven en televisión y solo 1 de cada 2 lo que escuchan en la radio. Son indicadores que a algunos le pueden parecer pobres, pero comparados con los nuestros son muy altos, ¿no? ¿Y desde qué edad se enseña a identificar la desinformación? Porque dices tú, llevan aplicándolo 10 años, pero ¿desde cuándo? Desde primaria, desde los niños, claro. Desde que son jóvenes, desde que son muy pequeñitos, les empiezan a enseñar cómo se les puede manipular, con ejercicios muy banales como que se graben ellos imágenes en vídeo y luego intenten construir un relato o una película, porque así el profesor les muestra distintas maneras de enseñar la realidad, y a medida que van creciendo, pues en las escuelas todas las asignaturas incorporan ejercicios, digamos, de manipulación informativa para que los alumnos pues que sean conocedores de cómo pueden distorsionarles la realidad. Finlandia es el auténtico modelo educativo en todo el mundo, el informe PISA, siempre las posiciones destacadas. ¿Por qué este modelo no ha filtrado a otros países? ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, ojalá que este modelo llegue a otros países. Otro dato para que veamos el éxito de este modelo, decíamos cómo confían en el periodismo tradicional, luego es cómo desconfían del periodismo digital, ¿no? Solo un 6% de los ciudadanos finlandeses asocian credibilidad a Google o a las redes sociales o a los influencers o a los blogs, ¿no? No digo que todo lo que hay en el ecosistema digital tenga que ser desconfiable o tenga que ser desinformante, ¿no? Pero sabemos que en ese ecosistema digital cada vez hay mucha más desinformación. El éxito de Finlandia lo que nos viene a contar es cuando una política se convierte o deviene en estructural dentro de una nación, es decir, que hay un plan educativo más allá del gobierno de turno y se mantiene a largo plazo, pues claro, se recogen resultados. El baremo de alfabetización mediática de este año se hace, tú me corriges, Marc, sobre 40 países y España está en el lugar 15.
Correcto. ¿Cómo lo valoras tú esto? Bueno, está dentro de los países, digamos, donde la alfabetización mediática es entre correcta y muy correcta. Si vemos el mapa de Europa, pues todos los países, digamos, que están hacia el este de Europa, pues son los que sufren, digamos, más desinformación o peores, digamos, barómetros. Todos los que están cerca de Rusia, los Balcanes, Croacia, por ejemplo, es el país donde la alfabetización mediática es menor, junto con Grecia. En cambio, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, España, pues son los países que tienen, bueno, un baremo medio, y los nórdicos son los países donde el baremo de alfabetización es mayor. Pero este trabajo al que nos dedicamos, Marc, tampoco es mecánica cuántica, ¿no? Como se dice a veces, es decir, tiene una sencillez. De hecho, se basa en poner al alcance del ciudadano lo que es la actualidad, es decir, es un servicio público de cada cual. Entonces, lo que yo me pregunto es si los que admiten, tragan estas noticias falsas, las fake, si tienen ya una predisposición, es decir, si hay un público que busca el fake. Lo hay. Hay un público que siempre quiere creer aquello que confirma aquello que piensa, o sus opiniones, o sus... hay que entender que la desinformación también se usa para activar, digamos, pensamientos ideológicos y ciertas batallas políticas e ideológicas que se libran en una sociedad, sea la nuestra o sea una sociedad más global, es decir, el mundo occidental en general, ¿no? Entonces hay quienes proclive a tener creencias firmes, hay quienes proclive a buscar información que reafirme sus credos, sus opiniones, sus pensamientos, y la encuentra, lógicamente. Lo que está claro es que para que esto funcione, para que haya una estrategia que funcione de verdad, para poder controlar o identificar toda la desinformación, tiene que ser una política de Estado, ¿no? Independientemente del color del partido que gobierne, y esto pasa en Finlandia. Sí, pasa en Finlandia, afortunadamente. Tiene que ser no solo de Estado, sino a nivel social, es decir, tiene que haber una voluntad de la sociedad para entender que la desinformación es peligrosa, es dañina y tiene consecuencias. En Finlandia, por ejemplo, tienen más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro velando por la calidad de la información que reciben los ciudadanos, y existe un órgano nacional elegido por los propios profesionales que se encarga de recoger pues aquellas informaciones pues que pueden ser potencialmente engañosas o dañinas, y entonces también actúan como intermediarios y vigilantes en caso de que algún medio de comunicación, digamos, tradicional, pues patine, ¿no? y difunda algún tipo de fake news. Bueno, está identificado el mal, ¿no? Los bulos, las fake news. Se demuestra, como el caso de Finlandia, que hay camino para hacer frente a esto y a que no nos cuelen a los ciudadanos noticias falsas como esta que ha estado circulando en los últimos días relacionada con las protestas masivas que está habiendo en China contra las restricciones que han estado aplicando por su política de COVID-0. ¿Qué dice este bulo, Marc? Bueno, este bulo utiliza el símbolo que es el folio en blanco, que se ha convertido en el símbolo, digamos, de la protesta en China. A raíz de la utilización del folio en blanco, pues se circula una noticia falsa que ha causado un auténtico terremoto en China, en la que afirma que la principal empresa de papelería del país, que está ubicada en Shanghái, pues deja de fabricar folios en blanco y detiene su venta para mantener la seguridad y la estabilidad nacional. La noticia, pues claro, ha causado mucha indignación en redes, ha provocado un auténtico tsunami para la empresa, ha perdido en pocas horas un 3% de valor en bolsa, y ha tenido que salir al paso la propia empresa a desmentir esa información, a decir que evidentemente no va a suspender ni a detener la fabricación y la venta del folio blanco, y además condena enérgicamente esta fake news, porque esta fake news decía que la empresa condenaba las protestas o el movimiento del libro blanco que se conoce como se conocen las protestas, ¿no? Por lo tanto, la propia empresa ha tenido que salir al paso de esta desinformación porque le estaba causando un daño enorme. Es que este movimiento del no eslogan o el anti-eslogan está siendo la característica de las manifestaciones de este año. Esto empezó en Rusia, las tímidas manifestaciones que hubo en Moscú y otras ciudades contra la invasión de Ucrania, llevaban póster los manifestantes sin nada, sin ningún texto, es decir, una página, un póster en blanco, y eran detenidos igualmente. Esto efectivamente lo han copiado ahora en China con la página en blanco, con el folio en blanco, pero además ha llegado a un nuevo punto. Para que no les detengan con el folio en blanco, ponen las manos separadas, sin un folio en medio, y también eso se ha hecho el símbolo. Es decir, no sé si estamos llegando, Marc, a que la ausencia de protesta es la protesta más radical, ¿no? La más efectiva.
efectiva. Pues seguramente, ¿no? Y además es la menos punible después, ¿no? Porque al final nadie te puede asociarte a la divulgación de ningún eslogan en contra de nadie o en contra del gobierno y por lo tanto pues es una manera un poco más inteligente de protestar. Vamos a irnos a Pekín. Adrián Foncillas, buenas tardes, buenas noches para ti. Creo que son las 11:15. Las 11:15, sí, ¿qué tal? Pues ha llegado este bulo allí. ¿Tú te has enterado de esto, del bulo que ha afectado a esta empresa de folios? Sí, lo había leído ya hace varios días. Desgraciadamente, las fake news son habituales con China y muchas de ellas son inverosímiles, pero a pesar de eso circulan. Oye, la presión de las protestas en China, el miedo a un estallido social, ha hecho que las autoridades empiecen a relajar las restricciones contra la COVID en ciudades como Pekín. Pero lo están haciendo en el peor rebrote de coronavirus desde que estalló la pandemia. ¿Qué medidas se están relajando? ¿Cómo lo estás viviendo allí, Adrián? Bueno, pues parece que estamos ante una demolición controlada de la cero COVID. La convivencia con el virus ya no es un anatema y, de hecho, el discurso oficial ha cambiado en los últimos días. Se habla de nuevas variantes con una mortalidad muy reducida y se aclara que la población no debe entrar en pánico. Y fue revelador que la vicepresidenta Sun Chunlan dijera la semana pasada que China había entrado en una nueva fase, y es revelador porque Sun ha sido la némesis del COVID desde el inicio. Allá donde había un brote iba ella, y cuando los ciudadanos la veían aterrizar corrían al supermercado porque intuían un confinamiento inminente. Además estamos viendo medidas inéditas. En varias ciudades se han reducido o levantado los confinamientos cuando estaban en cifras récord de contagios. Eso antes era impensable. También en Pekín ya no es necesario mostrar el código verde en el teléfono para usar el transporte público. Es inevitable que los casos suban y la pregunta del millón es ¿cuántos va a permitir China y qué medidas va a tomar para rebajarlos? Porque lo que parece descartado es una apertura integral como ha hecho Occidente, porque eso supondría una mortandad inasumible. Hay una cosa, Adrián, se ha contado, por lo menos aquí en Occidente, que cuando los chinos ven los partidos de fútbol del Mundial de Qatar, cuando salen las gradas que se ve que están aplaudiendo, no hay imagen, solo hay sonido para no ver estas concentraciones de gente sin mascarilla, ¿no? Por el efecto negativo que podían tener. Y en esto que tú dices, esta demolición que hay de la cero COVID, de COVID cero a cualquier precio, te quería decir si es una decisión del gobierno o proviene únicamente de la presión social, de que la gente se ha tomado, por decirlo así, el cero COVID a broma por su cuenta. No, hombre, esto es una decisión del gobierno. A ver, yo creo que hemos puesto mucho énfasis en la factura económica y en las protestas sociales para explicar el fin de la cero COVID. Yo creo que la explicación es mucho más sencilla, y es que la cero COVID ha dejado de ser ineficaz. Durante todo este tiempo lo fue, es decir, había un brote y se cerraba una ciudad durante una semana y ese brote quedaba extinguido. Ocurre que ahora con las nuevas variantes mucho más contagiosas, pues hay varias ciudades, Chengdu, Guangzhou, que suman varios meses de restricciones muy severas y que los contagios no bajan. Yo creo que esa es la principal razón por la que el gobierno ha decidido al final jubilar o, digamos, rebajar la cero COVID. Pero aclaremos que esto no es una decisión que se toma después de las protestas sociales. Esto era una tendencia que se había empezado ya varios meses atrás. Por ejemplo, en fin, se empezaron a dar visados de estudiantes. Un mes atrás también se redujeron los confinamientos a los contagios primarios y se eximió a los contagios secundarios. Yo creo que estas protestas lo que han hecho ha sido acelerar el proceso. Y ahora hay temor a que se disparen, claro, los contagios en una población donde la tasa de vacunación es relativamente más baja, sobre todo comparada con los países occidentales. Entonces, lo que tú decías, la pregunta es ¿hasta qué punto o hasta cuándo va a permitir el gobierno pues el relajamiento de las medidas? Bueno, pues eso es un misterio, porque estamos en una situación desconocida en la que China va a convivir con el virus. Mañana parece ser que se van a anunciar una decena de nuevas medidas y podremos tener una idea algo más clara. La verdad es que estamos como os decía, en una situación desconocida. Yo creo que lo que le espera a China por delante son meses muy convulsos
muy complicados. A mí me cuesta compartir este júbilo generalizado por la jubilación de la Cero COVID. La Cero COVID es cierto que no podía aguantar ni un solo día más, por lo que os decía, porque era totalmente ineficaz. Ahora bien, hemos dicho hasta la saciedad que toda China y que todos los chinos estaban en contra de la Cero COVID. Eso no es cierto. Desde luego, los jóvenes y los trabajadores en las ciudades sí que estaban en contra de ella porque son los que más la han sufrido, pero después están, por ejemplo, los ancianos o la gente que vive en la población rural, que se han visto protegidos por ellas y a los que las restricciones les han sido mucho más livianas. Yo creo que va a ser interesante ver cómo reaccionan cuando los contagios se expandan y empiezan a amontonarse los muertos. Yo temo que pueden ser incluso mayores que las que hemos visto de los contrarios a la Cero COVID. Hay un caso muy significativo. Ocurrió 2 semanas atrás en la capital de la provincia de Hebei, y está aquí al lado de Pekín. Hubo un brote y la población percibió que las autoridades no estaban haciendo lo necesario para atajarlo, y se extendió el rumor de que esa ciudad había sido elegida como prueba piloto para erradicar la Cero COVID. Eso no provocó ningún júbilo, sino todo lo contrario. La gente entró en pánico, dejó de coger el transporte público y sacó a los niños de las escuelas. Y la situación solo se normalizó cuando se recuperaron los protocolos habituales. Por eso la jubilación de la Cero COVID pone fin a un problema, pero abre la puerta a muchos otros. Ahora nos esperan las víctimas mortales, que no serán pocas, según todos los estudios científicos, y además pues seguramente unos meses de protestas sociales muy intensas. A la política de COVID-0 tiene, como estás contando, consecuencias sociales, pero también ha tenido un impacto económico en la economía china. Déjame incorporar a Dai Wong, que es doctor en economía y consultor. Él es de origen chino y reside en España. Señor Wong, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo ha afectado a la economía china esta política de COVID-0? Bueno, hemos visto claramente que el tema COVID-0 la ha perjudicado claramente a China respecto a otros países que ya habían hecho la desescalada. Lo primero de todo, parten de una producción intermitente porque, las fábricas o los centros de producción que están localizadas en China tienen problemas de suministro ellos mismos, no solamente a Occidente, porque hemos hablado mucho de los problemas de Occidente, de los problemas de suministro a Occidente, pero entre las fábricas en las regiones de China también tienen sus problemas de suministro. Después nos encontramos con un tema de saturación en los pedidos, mucha espera en la entrega de los pedidos, y después también pues si sale algún brote o algún trabajador tiene COVID, pues claro, toda esta gente tiene que estar confinados en su casa, y eso pues ha perjudicado bastante. Lo podemos comparar con España, ¿no? Ahora mismo el COVID yo creo que se ha normalizado bastante. Hay gente que tiene COVID y va al trabajo, por eso pues bueno, estamos ante una normalidad y un ejemplo de producción intermitente y que no acaba de normalizarse. Hemos conocido en las últimas horas que empresas como Apple, por ejemplo, se está yendo de China a la India. Claro, esto, lo que usted dice, puede tener impacto sobre la economía china, pero también en la occidental. ¿Notaremos aquí la falta de suministro de los productos tecnológicos o no que se fabrican en China? Sí, totalmente. El tema es que hasta el año 2010 teníamos un alto grado de dependencia en temas de producción en algunos sectores, hasta más del 90% de producción mundial. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta con el tema del COVID? De que no podemos depender de China en Occidente, ¿no? Porque estamos dependiendo de un solo país, no de una serie de países ni de un continente, sino de un solo país. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Pues los productos de más valor añadido se están decidiendo de que sean producción nacional, y los que tienen menos valor añadido que sea producción en diferentes puntos estratégicos
alrededor del mundo. Matías. Señor, China, si pierde todo este poder de comercio, de fabricación, de materias primas o elaboradas hacia otros países, se encontrará en una situación económica muy grave, ¿no? Muy peligrosa. Bueno, la tendencia de China tampoco es la de fabricar, ¿no? Hasta hace poco, ya lleva un tiempo tomando un rumbo o una dirección más tecnológico, muy diferente a lo que hemos visto de China. Y claro, lo que quiere China ahora mismo no es producir ropa ni producir coches. Lo que quieren es tener más I+D, tener más temas de productos con más valor añadido, temas tecnológicos, temas de investigación. Y ese es el rumbo a donde se quiere dirigir China. Es decir, es un papel que ya le va bien, ¿no? De desprenderse de toda esta fabricación que ha ido adquiriendo en la última década. Y luego hay una pregunta que creo que está sobrevolando todo lo que hablamos, que es la situación del líder. Es decir, China, históricamente, hace mucho más de medio siglo, es un país de líderes fuertes. Xi Jinping se está comparando continuamente con Mao. ¿Esta idea se está debilitando el liderazgo en China? No, el tema es que sí que ha habido unas manifestaciones puntualmente, pero siempre ha habido mucho respeto al gobierno de China. Y actualmente el gobierno pues ha llevado a China hacia un punto. Es verdad que todo el tema de COVID, de COVID-0, pues no le ha ayudado, porque recordemos que estamos a finales de 2022, que ya llevamos más de 3 años del inicio del contagio del COVID, ¿no? 3 años con unas medidas restrictivas y más en el caso de China tan fuertes, pues crea tensión, ¿no? En ese caso, la población ha habido mucha tensión, ha habido suicidios, ha habido confinamientos muy fuertes. Si recordáis, nuestras fases de desconfinamiento, había una tablita que ponía fases de desescalada, ¿no? Sí. Un 70% de aforo, un 60%, un no sé qué, en qué sectores, en hostelería. Claro, todas esas fases de desescalada lo están viviendo ahora China. Ahora mismo, claro, hay una negativa de la población porque ya está cansada de tanto confinamiento, y el gobierno, toma una serie de medidas, una relajación en las medidas, y ahora van a plantear una fase de desescalada como habíamos vivido pues hace 2 años y medio. Pero, profesor, que China lo está haciendo con este retraso con respecto a Occidente, digamos. ¿Quiere decir que... a ver, igual la respuesta tiene muchos matices, pero ¿quiere decir que China ha calculado mal esta batalla de la lucha contra la pandemia? Bueno, no es que haya calculado mal, es que, claro, el tema del COVID es algo bastante novedoso. En su momento, hace 2 años y medio, 3 años, era totalmente nuevo para Occidente y para el mundo, ¿no? Sí que es verdad que desde Hong Kong, 2002-2004, hubo el tema del SARS, vivieron una epidemia, no tiene nada que ver con el COVID, pero sí podríamos pensar que era un simulacro comparado con el tema COVID, ¿no? Pero en estos momentos ellos apostaron por unas medidas de COVID-0, no han sido las más acertadas, y cada país han tomado las medidas que han querido, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el tema de Israel fueron los primeros en vacunarse. En China tomaron, yo creo que 2 medidas pues no muy afortunadas. Primero de todo, un confinamiento tan extremo y tan largo, y segundo,
el tema de las vacunas, ¿no? Que resulta ser que las vacunas de chinas pues no han sido tan eficaces como las de Occidente. Pero todo esto, claro, ha sido bastante novedoso en estos años, en estos últimos 2 o 3 años, y cada país han tomado políticas muy diferentes. Es verdad que Occidente se ha liberado mucho, ha habido la opción de ponerse mascarilla, no ponerse mascarillas en ciertos sitios, pero si vemos asiáticos en los aeropuertos antes de la pandemia, ya iban con mascarilla, y habían transcurrido desde el SARS de Hong Kong 2002, habían transcurrido a lo mejor pues 15, 20 años y aún siguen con mascarilla. Claro, hay que pensar en la cultura, ¿no? China, que también es una cultura muy obediente, es una cultura pues que intenta la prevención, y eso pues sí que la ha podido pasar factura, pero no podemos hablar de cosas, de términos de equivocación. De éxito o fracaso, claro. Claro. ¿Por qué? Porque claro, son cosas novedosas que hemos vivido, y en aquellos momentos, con el tema del COVID, del SARS en Hong Kong, con el tema de la mascarilla se ha prevenido mucho, pero claro, el tipo de contagio del COVID es mucho más alto. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque ya sabemos el dicho, ¿no? Que cuando China estornuda el resto del mundo se resfría. Daidai Wong, doctor de Economía, muchas gracias por su análisis. Muchas gracias, Marta. Adrián Foncillas, compañero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Descansa, un abrazo. Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Matías Vallés y con Marc Amorós, nuestro bulólogo de cabecera. Mira, Marc, una noticia que no es falsa, que es tan real como que es oficial, es esta oferta de trabajo de la Alcaldía de Nueva York que busca al perfecto matarratas. Ah, lo he leído, sí. Sí, ¿verdad? Abre el puesto para acabar con la plaga de ratas con un salario de entre 120.000 y 170.000 dólares al año, que no está nada mal. Saludamos a la corresponsal del País en Nueva York, María Antonia Sánchez Vallejo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. María Antonia, la oferta de trabajo es muy explícita. ¿Qué características tiene que tener el matarratas perfecto para el alcalde de Nueva York? Bueno, pues características de killer absoluto. Un instinto asesino, disponibilidad absoluta, trabajar las 24 horas al día, los 7 días de la semana, sentir una aversión visceral hacia las ratas y estar dispuesto a cualquier cosa con tal de exterminarlas o por lo menos remediar esta epidemia que además no es nueva, que existe desde hace muchos años y que la pandemia ha empeorado. Es la primera vez, María Antonia, que hay una oferta profesional que se pide a una persona sedienta de sangre, porque he visto que hasta eso y este es un tema difícil de roer, pero lo que te quería decir antes es, el problema inicial es contarlas. ¿Cuántas ratas? ¿Hay un peligro ahora real o creciente o acuciante de ratas en Nueva York? Vamos a ver, según las fuentes, habría al mínimo tantas ratas como habitantes de Nueva York y son aproximadamente 8,5 millones tirando a 9. Otras fuentes duplican esa cifra. Hay muchas, pero hay muchísimas más desde la pandemia, cuando se volvieron absolutamente agresivas porque les faltaban los restos de comida de los cubos de basura y de las bolsas de basura en la calle. Entonces tomaron las calles de una manera mucho más explícita. Si antes ya se las veía, ahora te pasan por encima de los pies.
Pues nada, María Antonia, cuando encuentren al killer de ratas adecuado ya nos lo cuentas. A ver quién da el perfil. Se supone que tiene que ser un licenciado en urbanismo, con experiencia en gestión de proyectos, pero bueno, para muchos no deja de ser el típico anuncio bombástico y espectacular de este alcalde que bueno, es que, tiene claro, se ha estrenado hace unos meses, ¿no? Y tiene que hacerse notar. Efectivamente, nos tiene acostumbrados a anuncios llamativos, así es. Bueno, María Antonia, gracias. Cuidado con las ratas. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, Chao, empezamos el programa anunciando que hoy vamos a hablar mucho de asuntos del corazón, os lo he dicho, ¿no? Pues vamos a ir con nuestros revolucionarios de hoy, que tiene mucho que ver con eso. Don't you know, we're talking about a revolution. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, we're talking about a revolution. Los revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, 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 run. Pipo Serrano en Radio Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis? Es así, ¿no? Hoy Es así, revolucionamos en el ámbito de la salud. Sí, además nos gusta hacerlo, pero además esta vez vamos un poco con más foco y nos vamos justamente al corazón. Y si quieres vamos ya al tema, pero antes de que os cuente mucho, y además luego os daré un detalle en el que me ha hecho pensar Mar cuando decía el tema de la empresa de folios de páginas que sí, también va un poco ligada. Pero bueno, antes de eso vamos a escuchar la ficha técnica en menos de un minuto. Venga. Nombre: Idoven. Año de creación: 2018. Sector: eHealth e inteligencia artificial. Titular: La plataforma de inteligencia artificial que ayuda al diagnóstico de enfermedades cardíacas. En una frase: que mediante algoritmos de inteligencia artificial que operan en la nube, trabajan integrándose con hospitales europeos para ayudar a los médicos a aumentar la precisión del diagnóstico, multiplicando exponencialmente las posibilidades de detectar a tiempo cualquier enfermedad cardíaca. Acceso vía www.idoven.ai. Inversores: 21,5 millones de inversión, con una última ronda de 18 millones por parte de capital privado, concretamente de dos de los fondos más potentes del mundo, Insight Partners y Norson, además del fondo de la Comisión Europea. Hoy, en La Ventana, Manuel Marín Abreise, revolucionario, cardiólogo, CEO y cofundador de Idoven. Manuel Marín Abreise, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pipo. A la radio. A ver, ¿qué necesidad detectas como cardiólogo que te motiva a emprender y a crear esta startup? Bueno, yo estaba en el hospital y veía que el electrocardiograma es una tarea a la que dedicamos los médicos muchísimo tiempo y en el fondo es procesado de señal. En otros sectores la señal la procesan software y en este caso es una señal eléctrica del corazón. Y pensamos, mi cofundador y yo, José María Lillo Castellano, y Íñigo, que es el tercer fundador de la compañía, Íñigo Juantegui, decidimos esta tarea repetitiva mirando señal eléctrica del corazón la puede hacer un software, la puede hacer una inteligencia artificial en la nube, y esa fue la razón de decidir montar Idoven. Tengo entendido que hay distintos tipos de electro, los que llamáis de corta duración y los de larga duración, para que nos hagamos una idea en qué se diferencian. Sí, un electro de corta duración normalmente son 10-30 segundos de la electricidad de un corazón. Es esto que se ve en las películas en los monitores, ese monitor que está latiendo y pip, pip. Y un electrocardiograma de larga duración pues puede durar 24 horas y es lo que las personas conocen como un Holter, o 7 días, 14 días, 21 días. Hay parches, hay diferentes formas de grabar el corazón durante largo tiempo y con esa señal, que al final es como late grabado de forma médica, pues podemos procesarlo y podemos diagnosticar muchas enfermedades cardíacas. Y para que nos entendamos, Manu, que además estoy muy contento que Manuel esté aquí porque estoy viviendo últimamente, cuando hablo con él, el ritmo frenético que llevan, y que hoy nos dedique este tiempo es un regalo, pero cuando decimos de corta duración también son todos esos dispositivos que llevamos en la muñeca, relojes, pulseras, etcétera, etcétera, con lo cual intuyo que el crecimiento de horas o de minutos o de mediciones diarios, mensuales y anuales en todo el mundo va creciendo exponencialmente. Así es.
se ha desarrollado nuevas tecnologías y al final los médicos pues podemos ver al paciente una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año, pero estos relojes que comentas, Pipo, están en la muñeca de los pacientes todos los días, ¿no? Entonces son una herramienta que nos permiten detectar las enfermedades antes, detectar problemas del corazón antes y últimamente muchos de ellos realizan electrocardiogramas, o sea, consiguen hacer esta prueba, grabar esa actividad eléctrica del corazón de forma médica y a través de ellos también estamos conectados y podemos diagnosticar esos problemas. Y como dices, sí, está creciendo muchísimo. Los de corta duración están creciendo al 5% anual y los de larga duración entre un 12 y un 15% anual. Sí, es muy importante, doctor Marina, que usted sea cardiólogo y no solo tecnólogo, ¿no? Porque claro, usted plantea que el software puede hacer la lectura tediosa, se supone que rutinaria, de lo que son los electrocardiogramas, pero la pregunta inmediata es directa. Entonces, ¿esta máquina sin corazón puede sustituir al médico que debe tener corazón? Bueno, yo creo que las inteligencias artificiales que están llegando van a revolucionar la medicina. Creo que la forma en la que hacemos medicina los médicos se va a ver revolucionada por el software, principalmente. Hay soluciones de hardware, pero el software tiene algo que decir en este campo y en el fondo nos va a ayudar a ser mejores. No nos va a sustituir ese software sin corazón, sino que va a ayudarnos a hacer una medicina de mayor precisión, a poder lidiar con ese volumen de datos que generan lista de espera. O sea, el Big Data y los humanos nos llevamos mal y en cambio los software son grandes calculadoras que usan computación en la nube para justamente procesar esa gran cantidad de datos y hacernos la vida más fácil a los médicos. Sí, si me permites, Manuel, y respondiendo a Matías, que el otro día me contaba, porque justo hablábamos de esto mismo, alguien me dijo hace poco, todo lo que se pueda automatizar hay que automatizarlo para que los humanos aportemos el valor real, en lugar de estar perdiendo horas en lo automatizable, ¿no? Y Manuel me explicaba que cada día el personal sanitario dedica 1 millón de horas leyendo electros, holters y dispositivos. Así es, más o menos lo que se estima es 1 millón de horas de médico o de personal sanitario al día analizando estas señales cardíacas del corazón. Lo de automatizarlo para que se analicen y se ahorre tiempo, digamos, los médicos lo tengo claro, pero ¿cómo casa esto con la inteligencia artificial? En el fondo lo que hemos hecho es enseñar a un software cardiología. El software se llama Willem, para honrar a Willem Einthoven, que fue el premio Nobel por inventar esta máquina. El electrocardiograma lo inventó Willem Einthoven en 1902 y publica el paper en el que dice que puede grabar la electricidad de un corazón humano en 1903. Y nosotros estamos construyendo a hombros de este gran científico, porque lo que estamos haciendo es ese software que ayuda a esas máquinas a ser más precisas. Realmente la inteligencia artificial lo que hace es procesar esos latidos que graba el hardware y automatizar o ayudar a la automatización de esa tarea que hoy son ese 1 millón de horas de médico al día. ¿Y cuántos corazones habéis tenido que grabar antes para luego poder procesarlo? Ahora mismo Willem ha aprendido de más de 49.000 pacientes y en los siguientes 6 meses estimamos que va a llegar a 130.000 en total. 130.000 pacientes reales que de los que va a aprender cardiología. Por supuesto tenemos equipo de cardiología, equipo de enfermería que está enseñando a ese software cardiología y que está aprendiendo poco a poco. En los últimos 4 años ha aprendido muchísimo y lo que viene pues creo que nos va a asombrar a todos las capacidades que va a empezar a tener, porque la suerte de que lo haga un software es que no olvida. Esos 49.000 pacientes los tiene en su memoria y puede jugar al quién es quién con esos patrones cardíacos que eran benignos o que conllevaban alguna enfermedad cardíaca. ¿Son 49.000 pacientes en todo el mundo o solo en España? Sí, ahora mismo en los últimos meses nos hemos expandido geográficamente, los últimos año y medio, y ya tenemos corazones principalmente de Europa, pero también de África, como por ejemplo en Botsuana, en Ghana, en Camerún, de Indonesia también, de Australia han empezado a llegar este mes, Norteamérica, Sudamérica, realmente están llegando pacientes de todos los sitios y estamos analizando esos patrones de todos los sitios. Y un último ejemplo para tenerlo claro. Por un ejemplo de proyecto en el que trabajáis de primera mano con hospitales. Pues con hospitales principalmente hacemos 2 grandes grupos. Uno de ellos es para ayudar a los pacientes que están tratados o que necesitan un tratamiento a seguir esos corazones, siempre que hace falta vigilar esos corazones, siempre que hace falta encontrar a esos pacientes
que se benefician de un tratamiento, pues ayudamos mediante a nuestro software, integrándonos con los médicos de atención primaria, integrándonos con los cardiólogos, con los oncólogos, realmente con el especialista que necesite ese apoyo de ese software de cardiología en la nube que ayuda a diagnosticar. Y luego a reducir el volumen de trabajo. Muchas veces hay departamentos de cardiología que están sobrecargados, saturados, analizando muchísimos electrocardiogramas, y nosotros ayudamos a descargar ese volumen de trabajo para hacemos como una especie de solución de triaje en la que ayudamos a encontrar esos pacientes que realmente se benefician de una revisión urgente o de un tratamiento en el corto plazo, en los siguientes días o semanas, comparado con esos pacientes que realmente están bien y que se puede hacer una llamada o se puede citar de forma no prioritaria. Doctor Manuel Marín Abreixa, muchísimas gracias y enhorabuena por esta nueva startup revolucionaria. Muchas gracias, por venir a la radio. Un placer estar aquí. Déjame que te diga, Marta, sí, que además de hospitales y del fútbol, porque están revisando los corazones de todos los futbolistas de primera, colaboran ya con Oxford, Stanford, la Sorbonne, es decir, los centros de investigación más potentes del mundo, con un equipo que, para que te hagas una idea, son 35 y que siguen pendientes de contratar a 7 más, que no paran y que ya los contratan de fuera, que es algo muy poco habitual cuando se captura talento de fuera, que vengan de Maastricht, pero de Silicon Valley, y también talento español, con lo cual yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta. La broma o la tontería que antes te iba a decir, y te la digo muy rápido, es que han captado 21 millones. Que alguien ponga 21 millones del bolsillo quiere decir que algo serio están haciendo, porque a veces el valor bursátil es una cosa y la otra es el valor real, y a ellos les han puesto eso. Pipo, los futbolistas están muy sanos, hay que revisar a los espectadores de los partidos de fútbol. Ahí está el peligro. Doctor Marín Abreixa, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Buena tarde. Manuel. Gracias. Pipo, no te vayas porque vamos a seguir hablando de ciencia. Javier Gregory, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos una noticia de hoy. Sevilla va a coger la futura sede de la Agencia Espacial Española. Hace unos días, además, conocimos que la Agencia Espacial Europea seleccionaba a 2 astronautas leoneses. ¿Esto qué significa? ¿Que le estamos dando más importancia en nuestro país a la investigación espacial? ¿Le estamos dando una prioridad que hasta ahora no tenía? ¿O? Pues yo creo que sí. Se van a invertir 4.500 millones en el espacio en los próximos años y era importante tener una agencia espacial española que coordinara la labor de centenares de empresas que trabajan en nuestro país y también muchísimos trabajadores en empresas como Airbus, Crisa, hay muchísimas. Se echaba mucho de menos, era una de las viejas reivindicaciones del sector espacial español. La tiene Italia, la tiene Francia, la tiene Alemania, la tiene el Reino Unido, por supuesto la NASA, no nos vamos a comparar, que estamos a años luz, por desgracia. Todavía, no nos vamos a comparar todavía. Pero bueno, la tiene Rusia, la tiene China, y yo creo que, ya te digo, yo llevo 33 años informando sobre el espacio y llevo 30 años hablando de esta Agencia Espacial Española, y muchas veces, cuando había ruedas de prensa y le preguntabas a algún político hace 30 años, no voy a decir nombres, algún ministro, casi se reía, ¿no?, cuando le decías eso de la Agencia Espacial Española. Hoy es una realidad y ha ganado Sevilla a otros 20 candidatos, eran 21 candidaturas. Y bueno, pues Andalucía, a su favor, según el Consejo de Ministros que tomó la decisión, pues que hay 150 empresas aeroespaciales en Andalucía, 60 en Sevilla, que facturan 50 millones, pero con esta agencia en Sevilla se calcula que la facturación puede pasar de 50 millones a 300 millones al año en Sevilla, en el sector aeroespacial, y se pueden multiplicar por 4 los puestos de trabajo, de los 400 actuales a los 1.600. Hay otros expertos que no son tan optimistas y que también critican el proceso de selección o incluso la misma creación de esta Agencia Espacial Española, que quizá no ha seguido el modelo de tanto éxito como el de la NASA o el de la Agencia Espacial Británica. Alguien que estaba empujando, insistiendo mucho en que se creara esta Agencia Espacial Española es Víctor Rodrigo, que es doctor ingeniero aeronáutico. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. España todavía no tenía una agencia espacial. ¿Esto era lo que estaba previsto ya? Bueno, nos llevamos casi 40 años. Bueno, no tanto, porque hasta el año 86 España tuvo una agencia espacial. Fue a partir del 86 cuando ya se suprimió esta agencia espacial y pasó a ser una oficina dependiente del Ministerio de Industria. O sea que España fue el segundo país de Europa con tener una agencia espacial española. Pero ¿y entonces por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué hemos tardado tanto?
Yo lo veo por dos razones. En el año 86, lo recuerdo aquí yo perfectamente, hubo un boom del espacio. Fue cuando España decidió tener sus propios satélites, cuando había 3 programas en la Agencia Espacial Europea muy importantes, que era lanzador Ariane 5, luego estaba la Estación Espacial, la Plataforma Polar, incluso teníamos un vehículo habitado que fue una pena que se hubiera suprimido. La Agencia Espacial tenía 3 proyectos de vehículos habitados, para hacer la reentrada, el Hermes francés, el Otol, que era inglés, y el Sanger, que era alemán. Aquellos 3 vehículos eran para llevar astronautas y traerlos, cosa que seguimos actualmente sin. Es decir, había un boom y realmente pasó desapercibido completamente. Había, digamos, tanto presupuesto, un crecimiento importante, que la industria se desarrolló con estos programas de una forma impresionante, y durante 10, 15 años pues no hizo falta, digamos, que hubiera alguien que ordenara esto, porque había trabajo para todos. A partir del año 2000 empieza ya la crisis, en la que ya no hay tanto dinero, no hay tantos programas, se han cancelado muchos programas, y empezamos ya a decir, bueno, ¿y por qué no se organiza mejor esto que tenemos en España para que sea más eficiente? Y entonces ahí empezó nuestra reivindicación más formal, digamos, a partir del año 2000. La situación actual pues es que realmente aparentemente hay muchos programas, pero no va bien. Y Víctor, llevamos muchísimos años hablando de la Agencia Espacial Española. Supongo que el nombre del director también será importante, ¿no? De quién esté en esa agencia, no solo el nombre y la ubicación, ¿no? Pedro Duque, astronauta de la ESA y exministro de Ciencia, se postuló y perdió como director de la Agencia Europea del Espacio. ¿Crees tú que sería el candidato perfecto o no? Yo no, hombre, en temas políticos yo no quiero entrar, pero yo creo que habría que poner una persona que tuviera un perfil mucho más, no digo tan político, pero más profesional, metido realmente por ser astronauta. No te garantiza que seas un buen director de una agencia espacial, hasta el nivel que en Estados Unidos, en la NASA, piden que no sea un astronauta el director, porque los astronautas que pasaron por ahí... Pues ahora, Víctor, lo siento, pero lo es. Bill Nelson es... Pues vamos, me alegro por él. Es exastronauta. Y vamos a ver en qué ocurre, pero vamos... la verdad es que le han llevado bastante bien el tema del Artemis, con 4 fallos y dando la cara continuamente, además haciendo chistes en las ruedas de prensa. Es decir, que tener un astronauta a veces también da de sí, ¿eh? Exactamente, es una cosa que, vamos, si funciona como astronauta o funciona como ingeniero, pues vamos a verlo. Víctor, por último, Europa está todavía lejos de otras agencias internacionales, de Estados Unidos, de China, por ejemplo. ¿Nos queda mucho para llegar a su nivel? Bueno, no somos comparables, o sea, no podemos compararnos con esos países. Comparémonos con países un poco más de nuestro nivel, como puede ser Italia, incluso Inglaterra. Pero vamos, ni con Francia, ni con Alemania, ni con China, ni con Estados Unidos podemos compararnos. Por eso nosotros debíamos tener una agencia sin grandes aspiraciones, una agencia espacial española que sea una oficina de gestión más que un organismo que tenga en cuenta todo esto. Que no estamos muy lejos. Habría que multiplicar por día a día casi por 5 o por 10 nuestro presupuesto para estar a ese nivel. Víctor Rodrigo, doctor, ingeniero aeronáutico, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros, muchas gracias. Javier Gregori, gracias, amigo. Gracias, un día histórico para los que nos dedicamos a esto, al menos los periodistas espaciales, tener una agencia espacial española. Disfrútalo. Marc Amoros, Matías Valles, Pipo Serrano, gracias. Un abrazo. Hasta ahora, buenas tardes, Marta. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.